Hola amigos, hola familia. Queremos invitarlos, estamos empezando un ejercicio aquí en la familia de encontrarnos más y de conocer más la palabra de Dios. Estamos haciendo una práctica de leer libro por libro, intercambiar con nosotros ideas, ver cómo entendemos cada uno de nosotros la palabra de Dios, para que de esta forma podamos hacerlo más fácil, porque digo, para mí es difícil, para mucha gente es difícil entender muchas veces lo que dice la palabra, te dicen cosas en parábolas que no entiendes. Entonces, qué mejor que compartir entre nosotros las ideas que captamos de lo que leemos. Entonces, queremos compartir con ustedes estos ejercicios. Pueden preguntarnos lo que quieran en línea, en nuestras plataformas donde vamos a estar subiendo estos ejercicios. Y pues la verdad es que creo que nos va a ayudar mucho a entender más, acercarnos más a Dios y conocer más su palabra, ¿no? Eh, de acuerdo a lo que hemos visto nosotros, sabemos que entre más nos metamos en la palabra, más conocemos de Dios, ¿no? Y lo que queremos es, como familia, integrarnos más, conocer más de Dios, ¿no? Tenerlo más pegado a nuestro corazón, dar prioridad a Dios todos los días en oración. Y bueno, creo que esos ejercicios ayudarán mucho. En esta ocasión, eh, por ser la primera vez y hacerlo un poco más rápido, decidimos empezar por el libro de Jonás. Como saben, que es un libro pequeño eh, y es muy conocido, ¿no? Incluso han hecho películas de este tipo de historia de Jonás. Y creo que es bastante digerible. Entonces, quisimos empezar por ahí. Y bueno, yo creo que Liz, ¿nos puedes explicar más o menos qué entendiste del libro de Jonás? Bueno, a grandes rasgos, Jonás era pues un profeta de Dios que pues en la palabra Dios le manda que vaya a la ciudad de Ninive porque la maldad de Ninive había llegado al Señor y pues Dios le pidió a Jonás que fuera a predicar que iba a destruir la ciudad. Pero Eh, Dios se le apareció a Jonás. Dios le habló, Dios le Ajá. habló a Jonás. Eh, Él, en este caso Jonás, en el versículo 1 dice que Jonás no quería ir a Ninive porque Ninive era una ciudad que odiaba al pueblo de Dios, entonces él tenía, no sé si, en mi caso yo entendí que tenía temor, ¿sí? Casi la mayoría he escuchado de Jonás, que fue un hombre que no, que desobedeció la palabra de Dios y que eso trajo consecuencias a él, ¿no? A su vida. Pero eso también nos trae una reflexión. O sea, eh, no sé, es la historia de Jonás también nos habla de bueno, les voy a explicar más o menos lo que ¿Por yo qué no entendí nos a lees grandes los rasgos. primeros versículos como para ir escudriñando ahí en la palabra, ¿no? Ir preguntando entre nosotros qué entendemos de ahí, ¿no? Sí, pues Jonás no quiso ir a Nínive. Entonces Jonás dice, no, me voy a Tarsis. Y se va y busca un barco y se une a Tarsis. Se va embarcado con otros pescadores y capitán de barco y todo ese rollo. Y se va a Tarsis. Él decide irse a Tarsis y desobedecer al Señor. Cuando él hizo esto, el barco y los marineros empezó una tormenta horrible. Todos ellos estaban preocupados porque decían, ¿por qué? Temerosos, esa tormenta estaba muy fuerte, entonces ellos deciden echar la suerte a ver quién tenía la culpa, porque pues decían, esto no es normal, esto ya es fuera de una tormenta normal, ¿no? Pues cada quien tenía sus dioses, pero Jonás se había escondido abajo, en la parte de abajo del barco, y Jonás no había dicho nada. Entonces ellos echan la suerte y se dan cuenta de que había sido Jonás el que había tenido que ver con esa tormenta por la desobediencia a Dios. Entonces baja el capitán y le dice, ¿qué haces ahí? Háblale a tu Dios para que tenga misericordia de nosotros y quite la tormenta. Ellos estaban muy temerosos eh, y lo hicieron. Entonces, dinos ahora quién tiene la culpa, dice aquí en el versículo
8. Entonces le preguntaron, dinos ahora quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vives? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Entonces les contesta, soy hebreo, temo al Señor Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra, firme, les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más y como sabían que Jonás huía del Señor, pues el mismo Jonás se los había contado. ¿Qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Entonces, ¿qué vamos a hacer contigo? Para que el mar deje de azotarnos. Él les dijo, tómenme y láncenme al mar. Y el mar dejará de azotarlos, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Aquí lo importante es cuántas veces hemos desobedecido, cuántas veces no hemos, y no nada más a Dios, sino a otras personas que están, pues, por medio de Dios arriba de nosotros, ¿no? Nuestros padres, en el trabajo, y ¿por qué la desobediencia? Y saber que eso trae consecuencias. Pau, ¿tú quieres hablar de lo que entendiste? Ahí es solo el primer versículo. Lo que les decía al inicio, hay películas que se han basado mucho en esta historia, ¿no? Así de rápido. No sé si han visto la de Capitán de Mar y Tierra, que precisamente habla de eso, ¿no? De un Jonás que venía en el barco y que provocó que hubiera muchos malestares en el mar y en el barco. Y los marinos tienen muy fijo esa historia, ¿no? De Jonás. Y buscan quién es el que está dando la mala suerte, en ese caso, de la película, para que obviamente hagan lo que precisamente dice en la historia, ¿no? Después de que deciden, por la suerte, de que Jonás se va, ¿qué sucede, Pablo? O sea, de que avientan a Jonás al agua. Sí. Pues, ¿Lo avientan o él se avienta? No, ellos lo aventaron. Ellos lo aventaron porque se dieron cuenta que él era el culpable de lo que estaba pasando. Entonces, lo aventaron y Dios, cuando lo aventaron, Dios ya tenía preparado un pez grande que se iba... No, dice un pez grande. Nosotros nos imaginamos una ballena porque dice ahí pez grande, pero ahí solo dice pez grande. Una ballena o un monstruo. Ajá. Entonces, para que se tragara a Jonás y pasara ahí 2 días. Después, Jonás le pasó esos días orando a Dios y pidiéndole perdón por lo que había hecho. Entonces, como Jonás estuvo orándole a Dios y pidiéndole perdón, Dios lo dejó ahí solamente 3 días y después le ordenó al pez grande que vomitara a Jonás en tierra, no en el agua. Dios le ordenó. Dios le ordenó al pez, porque Jonás ya se había arrepentido. Después, Dios, pues, le volvió a pedir a Jonás lo que le había pedido de un principio. Que fuera Nínive. Okay. Porque le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. O sea, que los reprendiera por su pecado y los llamara a la Nínive era como un Sodoma y Gomorra, algo así. Sí, bueno, dice que yo investigué un poquito más en Enduring Word, yo les recomiendo mucho esa página. Ponen Enduring Word Jonás o Jonás 1 o Mateo 1 y así les aparece. Sí, de acuerdo al versículo. Ajá. Que no entiendan. Y dice que Nínive era la capital de los asirios. Eran feroces enemigos de los israelitas y era famosa por su corrupción y maldad. Entonces Dios veía su maldad y ninguna de las maldades del hombre está oculta ante Dios, claramente. Por eso Dios lo mandó para que se arrepintiera la ciudad de Nínive. Pero aquí me queda la duda, no sé, Facundo, tú que entiendas, pero por ejemplo, ¿por qué Jonás, si recibió esa instrucción de Dios de ir a Nínive, ¿por qué ocultarse abajo del barco? ¿Por qué ocultarse? ¿Por qué no seguir la instrucción que claramente le dio Dios? Le dijo desde un inicio, ve a Nínive a predicar esto. Y él, en lugar de hacerlo, agarró el barco y iba a otro rumbo y escondido, hasta que el pez lo agarró y hasta que pidió perdón y lo volvió a escupir el pez. Pero ¿por qué? ¿Cuál fue la razón que Jonás
no siguió la instrucción. ¿Cuál te imaginas tú? ¿Cuál entendiste? Bueno, yo quería guardar esta como moraleja que enseña el libro para el final, pero podría empezar un poco para dar la imagen de cómo se está transformando esta moraleja. Es que se podría dar a entender que Jonás no quiere tomar riesgos, no quiere tomar riesgos hacia un nuevo camino, hacia el camino que le está encaminando el Señor. Y esto se podría decir que Jonás, en vez de tomar el riesgo, está yendo por su zona de confort, por un camino que él sabe que puede dominar y que pues no cambiará nada en su vida. Entonces, se está escondiendo de Dios porque está escapando del problema. No quiere Evitar la responsabilidad. no quiere evitar la responsabilidad o empezar la responsabilidad. Teme por lo que este nuevo camino le traerá a su vida y teme por lo que sucederá más adelante, si fallará, no fallará, si triunfará o si no pasará nada. Y entonces, bueno, ya para el final que sí te da más a entender que esto es una moraleja que va entre tomar las decisiones y aunque las decisiones no salen como tú lo planeaste, digamos, poner una empresa o empezar a platicar con alguien, y aunque eso haya fallado, no tienes por qué preocuparte porque uno está aprendiendo cuando toma las decisiones. Así Y, es. y, por ejemplo, pero entonces todo esto, no sé, tú, Pachi, ¿qué entiendes por entonces lo que dice Facundo de temerle a Dios, temer a Jehová? ¿De qué forma le temes? ¿Por qué huir de esa responsabilidad que Dios te dio y al mismo tiempo tener miedo o temer directamente a lo que te manda Dios? Pachi es Tiago, no se vayan a confundir, es que así le decimos Sí. nosotros. ¿Tú tienes temor a Dios? No, No tienes temor. yo no tengo temor a Dios. Pero entonces cuando haces algo malo o algo que no te instruye, ¿qué temor te puede dar Dios? Dios es tu Padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué temor te podría dar? Que me castigue. Que te castigue. Sí. ¿Y tú crees que a lo mejor Jonás tenía miedo de no cumplir y que lo castigara? Sí. ¿Puede ser? ¿Tú crees? Yo tengo otra perspectiva sobre por qué Jonás no quiso ir desde un principio a Nínive. Yo pienso que, bueno, como dice en la palabra que cuando Jonás fue y ahora sí predicó y dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, dando a referirse si no se arrepentían, eso iba a pasar. Entonces después los hombres, bueno, la gente de Nínive entendió y... Pero entendió una vez que llegó Jonás a predicar. Ajá, por eso, después de que Jonás ya dijo eso, los hombres de Nínive creyeron en Dios y pues... No creían en Dios, ellos creían en otros dioses. Ajá, Sí, en otros dioses. No creían en el Dios de Israel. No. Entonces proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Incluso se arrepintieron en nombre de sus animales, vistiéndoles como si los animales estuvieran de luto por los muertos. Cuando ya él les proclamó que Dios los iba a destruir, entonces el rey dijo esas cosas, ¿no? Sí. Que tomaran ayuno, o sea, que se arrepintieran. Hombres y animales, Sí. Entonces, después de que pasa eso, que ellos hacen el ayuno y se arrepienten, Dios honró el arrepentimiento de ellos y no hizo lo que había prometido, lo que Jonás había dicho. Entonces, como cuando pasa esto, Jonás se enoja. Y yo pienso que Jonás no quería ir a Nínive porque él conocía a su Dios y dijo, los va a perdonar si se arrepienten y yo los odio. Él tenía un odio hacia esa ciudad de Nínive. Jonás Sí. Tenía un odio hacia ellos de Nínive por todo lo que habían hecho. Entonces Jonás con ese odio decía, yo no quiero que los perdone. Por todo lo que han hecho, no quiero que ellos sean, pues como quien dice, perdonados por Dios. No quiero que eso pase, entonces no voy a ir. Porque sé que Él los va a perdonar si ellos se arrepienten. ¿Y cuántas veces no hemos eludido nuestra responsabilidad y hecho cosas que
a juicio de nosotros es lo mejor para mí, pero no preguntamos a Dios si es lo que realmente nos edifica, ¿sí? No, todo lo que hagamos debemos de darle honra y preguntar a Dios. Dios nos habla a todos. Dios nos da ese poder de tener la manera de escucharlo. O cuántas veces has hecho algo que tu misma conciencia te dice no lo hagas, pero tú simplemente vas y lo haces. Eres un Jonasito y bueno, yo he sido Jonasita también y lo haces. Entonces, el poder de Dios de darnos el perdón, aun cuando evadimos la responsabilidad, pero si nosotros actuamos de mala manera y hacemos algo que conscientemente sabemos que no está bien y aún así lo hacemos, siempre habrá un pecado y una tempestad. Así como vino la tempestad después de que Jonás no quiso hacer lo que Dios le dijo, siempre va a salir a la luz el pecado, a flote. Entonces, y ahí es donde entonces nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios. Y Dios nos va a perdonar cuando lo hacemos de corazón. Pero cuando volvemos a lo mismo, entonces Dios dice, no, tú ya estás jugando conmigo, ¿verdad? Tenemos que tener también esa reflexión de hacer y decir lo que pues, ¿cómo se dice cuando es que sea hacer, decir lo que Congruente. realmente eres, muy congruente, ser congruente, ¿sí? Entonces, arrepentirnos es lo ideal y pues darle a Dios su lugar en nuestra vida, porque Él nos va a direccionar, Él nos va a encaminar en lo mejor para cada uno, para cada una de las situaciones que podamos tener todos. Bueno, Adelante. perdón. Primero que nada comienza el arrepentimiento en creer en Dios. Y a medida que creemos en Él y en su palabra, tenemos el poder de transformar nuestras vidas como Él quiere. Así es. Porque el arrepentimiento significa hacer algo, no quedarte así nada más pidiendo perdón. Tienes que hacer algo para que eso cambie, para que cambie Bueno, lo que tú hiciste. y el pueblo de Nínive realmente se arrepintió, hizo tantas cosas, cambió tantas cosas, que Dios vio su arrepentimiento de corazón, por eso que los perdonó. Y entonces, ¿en qué termina la historia de Jonás? En que pues Jonás se enoja, Jonás se se indigna, enoja, se disgusta. se indigna. Entonces Dios como que él se alejó de la ciudad de Nínive porque él quería ver qué era lo que pasaba cuando Dios los iba a juzgar. Entonces él se alejó para verlo desde una distancia más larga. Al pueblo. Al pueblo, ajá. Entonces Dios, bueno, creo que sí dice que crea como una sombrita. Una sombrita para protegerlo del sol. Ajá, sí. De calabazas o algo así. Sí, algo así dice que de calabaza. De uvas. Para que no le diera el sol en la cabeza a Jonás. Pero sí rápido la seca. Sí. Porque Dios le dijo, tanto enojo te causa lo que le pasó a la enredadera, porque Jonás, aparte de estar enojado por lo que había pasado con Nínive, se enojó porque se había secado pues lo que le había hecho Dios para que nos... Era malhumorado. Ajá, sí, entonces... Habemos muchos. Sí. Entonces Dios le dice, ¿tanto enojo te causa lo que pasó a la enredadera? Y él le respondió, es tanto el enojo que me causa que hasta quisiera morirme. ¿A dónde van? Tan enojado estaba que él ya no quería ni siquiera vivir. Así, era un berrinche, eso era un berrinche, pero pues todos lo hacemos, ¿verdad? Así es. Y el Señor le dijo, tú sientes lástima por la enredadera, por lo cual no trabajaste y a la cual no hiciste crecer. Durante una noche creció y a la noche siguiente dejó de existir. Y yo no habría de tener piedad de Nínive, esa gran ciudad con más de 120,000 habitantes que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda, y donde hay muchos animales. O sea, Nínive no conocía cuál era el bien y cuál era el mal. Por eso Dios les tuvo piedad y los perdonó cuando conocieron de Él, porque ellos ni siquiera lo conocían. Así es. Así es. Yo tengo aquí una
Pues como una moraleja, se podría decir, que empieza con una pregunta. ¿Haces bien al enojarte tanto? Esta es la pregunta que debemos hacernos si nos encontramos enojados o enojados con Dios. La respuesta siempre debe ser, no, Señor. Todos tus caminos son rectos y perfectos, aunque yo no los entienda. Wow, Así es. qué palabra tan fuerte, ¿no? Y así también nos dice que pues no tengamos miedo de platicar con Dios, de escuchar a Dios y de seguir sus instrucciones como nos la da, porque nuestro Dios es un Padre excelente con nosotros y la voluntad de Él es agradable y es perfecta. Entonces, así como le pasó a Jonás, que se arrepintió de seguir sus instrucciones por temor a Él, pero al final todo salió perfecto porque el pueblo se salvó, se arrepintió como quería Dios. Y bueno, Jonás con su carácter, al final de cuentas, también Dios lo perdonó. Sí, Dios lo perdonó. Así es. Yo, bueno, en primer lugar, ves cómo llevar esto a nuestra vida diaria, ¿no? Primeramente es reconocer nuestros errores, que es algo muy difícil y que a veces necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a reconocer nuestros errores o evadir esas responsabilidades que necesitamos y después pedir ayuda a Dios en tiempos de crisis. No podemos permitirnos perder esa perspectiva de la importancia de buscar al Señor, de tener ese día, ese momento de intimidad con Él. O sea, cada uno de nosotros leímos, por decir, el capítulo, bueno, el libro de Jonás, que es muy, muy pequeño, son una hoja, 2 hojas y media. Entonces, eso nos va a traer paz y nos va a ayudar a trabajar y a promover con justicia nuestras vidas, nuestra vida diaria. En conclusión, también en Jonás 1:14, bueno, dice que hay que recordar la importancia de la súplica en momentos difíciles, que es lo que les acabo de comentar, y crear esos valores fundamentales de la fe. De no dejar de buscar de fe. También tenemos que recordar que, bueno, Jonás pasó 3 días con 3 noches, 3 días, 2 noches, algo así, dentro del pez. Y dentro del pez, él oró a Dios para que Dios lo perdonara. Él no sabía si se iba a quedar dentro del pez. O sea, había una consecuencia por sus actos. Y pues siempre va a haber consecuencias para nuestros actos. Entonces tenemos que pues pedir con humildad que Dios nos perdone y buscar de Dios la dirección que es la más adecuada para cada uno de nosotros, porque todas son diferentes. Y pues esa es mi conclusión. Rápidamente, Pau, ¿cuál es tu conclusión de la historia? Pero yo Ya la vi. Facundo, ¿la moraleja? Facundo ¿La quieres dijo la repetir? moraleja. Ya viendo un poco, pero Vuelve a pues repetir. que no tenga uno miedo de tomar las decisiones. Las decisiones son importantes, que hay un punto en tu vida en el que se te avecina una toma de decisiones que puede cambiar tu vida. Y uno puede decir, ¿para qué tomo esta decisión? Si ya sé cuál va a ser pues lo que resulta. Por ejemplo, digamos que vamos a entrar a una competencia de matemáticas. En la competencia de matemáticas sabemos que también va a entrar una persona que es mucho mejor que nosotros. Y pues nosotros no vamos a querer entrar a la competencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno no toma una decisión y sabe que va a ser importante para él, puede empezar a salir pues reacciones negativas, tanto a personales como pues a las personas de tu alrededor. Puedes empezar a dañar o te pueden empezar a dañar a ti por una toma de decisión que es muy importante. Y bueno, digamos que a la mera hora haces la decisión y pues ocurre lo que tú ya predecías, pero dices, ¿por qué? ¿Por qué tuve que hacerlo? ¿Por qué tuve que hacer esto que ya sabía que iba a pasar? Ya sabía el resultado. Pero creo que lo más importante que pasa cuando uno toma una decisión que es muy importante es que aprende. Una persona aprende
y con eso podemos tomar mejores decisiones. Así Muy bien. es. Pachi, Así es. rápidamente, ¿qué quieres decir de Jonás? ¿Algo que quieres agregar? ¿Qué entendiste? ¿Qué ¿Qué te ¿Cuál es tu gustó? conclusión? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Lo que me gustó fue que los que no conocían a Dios empezaron a conocer a Dios y ya empezaron a ser más buenos. Muy bien. Entonces cuando ya eran buenos, Muy buen punto. Se arrepintieron y buscaron del arrepintieron. Señor. 120,000 almas se arrepintieron y se acercaron al Dios de Israel. Muy bien. Así es. Bravo. Pues bueno, qué excelente palabra, la verdad es que es muy fuerte y bueno, creo que los puntos que tenemos cada uno de nosotros de entendimiento de este libro son claros y bueno, nos invitamos a seguir con nosotros. Ahorita fue eso, todo el libro de Jonás porque es pequeño, pero vamos a hacerlo más corto porque ahorita fueron muchos, son 25 minutos ya, entonces vamos a hacerlo un poco más, más Corto. ágil para que sean tal vez por versículos, ¿no? Y darles explicaciones de lo que entendemos nosotros y espero que para ustedes les ayude mucho a digerir también la palabra, entenderla, porque la verdad es algo que tenemos que darle prioridad nosotros de corazón todos los días. Amén. Orar y platicar con Dios. Gracias. 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 Nos vemos en el siguiente capítulo. El próximo será, Juan, Juan 6, yo creo. Vamos a Juan platicar de 6, Juan que 6. lo puedan por ahí escudriñar y pues nos comenten. Adiós. Adiós.